En este video hablaremos de la toma del caso y de las constituciones en homeopatía. La toma del caso es un proceso lógico, disciplinado, de conocimiento del paciente y su enfermedad en cada aspecto, de tal manera que pueda ser tratado de una manera racional. El primer deber del médico en la toma del caso es recoger la información o los hechos relevantes del caso que puedan traducirse entonces en los rubros del repertorio y usarse posteriormente para hacer el análisis de lo que se repertoriza. El médico tiene que tener habilidad y capacidad para obtener los síntomas de la totalidad, junto con el análisis adecuado de una correcta evaluación de los síntomas, lo que determinan en el resultado del tratamiento. Desde la perspectiva del caso, desde la perspectiva de Hahnemann sobre la toma del caso, se mencionan en los parágrafos 153, 211, en el 7 y desde el 83 al 103. En estos parágrafos se dice cómo se recolecta la información para hacer una prescripción en base a la filosofía homeopática. Se explica con detalle los pasos que deben seguirse durante la toma del caso, así como la totalidad sintomática, que forma la base para administrar dicha totalidad. Y se dé la administración del medicamento adecuadamente. Es muy importante seguir los pasos, por lo que Hahnemann señalaba que el homeópata durante la toma del caso debe seguir los siguientes pasos o formas. El médico debe de tener una mente abierta y sin prejuicios. Debe de estar atento para observar y tomar en cuenta los detalles más finos del caso. Debe de tener, en segundo lugar, debe tener un método impecable durante todo el proceso de la toma del caso. Debe de ser impecable para tomarlo. Tercero, debe de abstenerse de hacer preguntas muy directas o sugerentes. Cuarto, debe de mostrar paciencia mientras intenta obtener la información para que sea auténtica del paciente. Quinto, el médico debe ser muy observador para notar incluso las expresiones y los cambios en el paciente. Sobre las cosas que no dice o que el paciente incluso ni siquiera ha notado. Estas observaciones comienzan desde el momento en que el paciente entra en el consultorio, sus posiciones, posturas y maneras de actuar, sus maneras de pensar y sentir, que sugieren una cierta disposición o tendencia. Dentro de todo eso se debe de observar, dentro de esas maneras de ver sus conductas, cómo habla, su tono de voz, su intensidad. El médico debe tener en cuenta los miedos del paciente, las ansiedades, la irritabilidad en situaciones dadas, las expresiones del paciente como la nostalgia, tristeza y el estrés. Son muy importantes. También debe tener especial atención si el paciente es tímido, abierto, ansioso, inquieto. Debe de considerar la locuacidad del paciente, si está apresurado o calmado, si duda al hablar, si hay tendencia a la timidez o al llanto mientras narra sus síntomas.
Todo esto ayuda al paciente a percibir y comprender al paciente en su totalidad. Sugiere Hahnemann que estemos en silencio y permitamos decir todo al paciente sin interrumpirlo. Sexto, si se interrumpe el paciente, debe de hacerse contacto, porque si no el paciente se sale del tema. Séptimo, las preguntas relacionadas, deben de hacerse preguntas relacionadas a la sexualidad, a la vida privada, siempre y cuando se haya obtenido la confianza del paciente, y tienen que hacerse con mucha discreción y privacidad. Octavo, un caso bien tomado debe registrarse para las investigaciones y la diagnosis adecuada. ¿Qué hay que evitar en la toma del caso, de acuerdo con Hahnemann? Primero, el médico debe tener paciencia, no debe apresurarse para obtener respuestas rápidas del paciente. Debe ser más comprensivo, considerado, pues el paciente puede haber sufrido tanto que puede estar desesperado por la recuperación. Esa sería la segunda cosa que hay que evitar. Tercero, debe evitarse las respuestas dirigidas y aquellas que sugieren alguna respuesta, sobre todo aquellas que dan solo dos alternativas al paciente. Cuarto, debe de evitarse la repetición de preguntas. Quinto, no debe de dejar de considerar ninguna sensación o sentimiento peculiar, pues estos ayudan a la prescripción del remedio. Sexto, el médico debe seguir al pie de la letra su metodología, y el medicamento debe prescribirse solo después de haber tomado los síntomas en su completa totalidad. Séptimo, las preguntas referentes a la vida privada, a la esfera sexual, no deben de hacerse sin garantizarle a su paciente privacidad y discreción. Octavo, el paciente no debe de ser interrumpido mientras está narrando sus síntomas, ya que se puede interrumpir su flujo de pensamientos y existe la posibilidad de perder algunos síntomas importantes o alguna información que pudiera ser esencial. Noveno, las preguntas deben de hacerse de una manera directa y sistemática. Debe evitarse igualmente usar términos muy técnicos o complicados. De acuerdo con Bonninghausen, hay una perspectiva sobre la toma del caso. Aquí se debe considerar o hacerse las siguientes preguntas, son 7, que son quién, qué, dónde, por qué, con qué, de qué manera y cuándo. ¿Quién? Se refiere a la personalidad y a la individualidad del paciente. ¿Qué? Se refiere a la enfermedad, su naturaleza y peculiaridad. ¿Dónde? Se refiere al asentamiento de la enfermedad. ¿Con qué? Se refiere a los síntomas acompañantes. ¿Por qué? Se refiere a la causa de la enfermedad. ¿De qué manera? Se refiere a la modificación, agravación o mejoría. ¿Y cuándo? Se refiere al tiempo. Por lo tanto, la toma del caso se divide en dos partes. Primero, al procedimiento de rutina, que consiste en recoger la información preliminar. Y segundo, a la toma adecuada, que difiere en los casos de enfermedades agudas y crónicas. En el procedimiento de rutina, la información debe de consistir sobre sus generales: nombre, edad, sexo, estado civil, dirección, ocupación. Para la toma del caso en las enfermedades agudas, hay que referirnos están señalados en los parágrafos del 99 al 100.
del 99 al 110. En las enfermedades agudas se hacen algunas preguntas que nos ayudan a obtener síntomas característicos que pertenecen al padecimiento del paciente, con un examen general adecuado y con los síntomas completos a nivel de localización, sensaciones y modalidad. El médico puede prescribir el medicamento correcto. Aquí hay que considerar la dieta que se debe seguirse en las enfermedades agudas. En estas enfermedades agudas el médico tiene muy poco que indagar. Por ejemplo, una constipación con deseos inefectivos, heces incompletas e insatisfactorias. Para este caso, pudiéramos prescribir Anux vomica. En caso de náuseas y vómitos constantes, pudiera ser, de acuerdo con la totalidad sintomática, a ipecacuana. Eso es con lo que se refiere a las enfermedades agudas. En los casos crónicos, la toma del caso está regulada en el organón en los parágrafos del 94 al 98. Las enfermedades crónicas son aquellas que se producen por una infección o por un miasma crónico. Las preguntas que deben de hacerse generalmente en la toma del caso para enfermedades crónicas es preguntarle al paciente cuál es su padecimiento principal, cuándo empezó el problema, cómo agrava su padecimiento, qué síntomas lo acompañan. En todos los casos, ya sean agudos o crónicos, debe considerarse los padecimientos y el paciente. Debe examinarse en orden que se presenta a continuación, en el orden que a continuación se presenta. Los padecimientos principales. Cada síntoma debe escribirse estableciendo su localización, sensación, modalidad, extensión, duración, origen y consecuencia. Es aconsejable escribir el padecimiento con el lenguaje del paciente, con espacio adecuado a fin de poder hacer anotaciones posteriores. Debe de hacerse una historia de los padecimientos presentes, especialmente la cuestión de la etiología que yace detrás del establecimiento de la enfermedad, la progresión de la enfermedad, junto con la aparición de los síntomas en un orden secuencial, su historia personal de enfermedades pasadas desde la infancia hasta el presente, para encontrar el miasma que yace en el paciente. Si hubo complicaciones al nacer, o un trauma o un defecto congénito, la historia del desarrollo del paciente, si hubo cirugías o accidentes, lesiones, shock, su historia familiar, su historia personal. Su historia familiar es para el origen miasmático. Con esto puede conocerse haciendo su historia familiar del paciente. Y así se conoce su predisposición y tendencia a la enfermedad. Su historia personal, hay que indagar sobre aspectos del paciente, si hay alcoholismo, su dieta, sus circunstancias económicas, educación, ambiente en el que se desarrolla, si se ejercita, si tiene hábitos de fumar, su estilo de vida, sus generales. En el caso de las mujeres, su historia ginecológica y obstétrica. En el caso de los niños, su crecimiento y desarrollo, cómo nació, cuánto pesó, si hubo complicaciones en el embarazo, si hubo infecciones puerperales, la duración de su amamantamiento, a qué edad aprendió a hablar, caminar,
cuándo comenzó la dentición, etc. Dentro de la toma del caso de los niños es importante considerar el tamaño, el color, el olor, las reacciones al comer, el estado de las heces, su color, digestión, movimiento intestinal. En el caso en general, hay que considerar los síntomas físicos generales, el apetito y sed en general, los deseos de cualquier tipo, las aversiones, las áreas de transpiración, su modalidad termal, cómo es la temperatura, cómo reacciona ante la temperatura del medio ambiente. Los sueños, considerando la posición al dormir, si habla, camina, sonríe durante duerme, si saliva o rechina los dientes, si se asusta, si se estremece. Sus sueños, cualquier sueño peculiar o repetido. Se deben realizar exámenes físicos de manera general, como la altura, talla y peso, exámenes sistémicos, considerando el estado mental del paciente. Para el análisis del caso, se debe interpretar correctamente los rasgos importantes del caso. Se debe de hacer un análisis de lo más interno o causativo. Esto incluye cualquier semejante dominante como la etiología que da forma a todo el caso. Es importante conocer todos los síntomas físicos particulares y generales, así como los síntomas de la mente y las emociones. Es importante hacer el análisis del caso para encontrar el similismo correcto. Ese es el objetivo primario de cualquier médico homeópata. Se requiere la habilidad del médico para pensar en varios medicamentos y escoger el más adecuado, el más semejante a la enfermedad del paciente, por lo que es necesario conocer y usar el repertorio de manera adecuada. Pocos síntomas, hay que buscar pocos síntomas pero cruciales y característicos. Esto nos guía al remedio adecuado. ¿Cómo manejar el caso? El médico debe conocer la manera de usar los medicamentos en términos de dosis y repetición, dependiendo de la condición del paciente, la naturaleza de la enfermedad y la potencia del medicamento. Se debe de tener conocimiento del tipo de dieta y el régimen que puede adaptarse al paciente dependiendo de su condición. Evitar el favorecer ciertos medicamentos o evitarlos. La dieta y el régimen deben regularse a tal grado de no contener ningún irritante medicamentoso que pueda afectar la acción de los medicamentos. Existen obstáculos en la toma del caso. El primero es cuando el paciente está inconsciente. Porque hay una barrera lingüística que conduce a una mala comunicación entre el médico y el paciente. Puede ser también cuando el paciente es analfabeta o no coopera. Aquí, segundo, debemos de evitar los prejuicios porque estos no nos permiten observar de manera imparcial. Y tercero, en las enfermedades crónicas, los padecimientos no los nota y por ello olvida narrarlos al médico. Eso sucede en los pacientes.
En caso de que el paciente se siente intimidado y no platique sobre los temas, eso sucede normalmente cuando el médico es del sexo opuesto. ¿Para qué es útil la toma del caso? Para enmarcar la totalidad sintomática, para percibir el verdadero cuadro, para hacer un diagnóstico adecuado. También en el caso de la segunda prescripción, para determinar la prognosis del caso, en base a los hallazgos patológicos, la potencia puede decidirse sobre todo en los casos de patologías avanzadas. En base a la prognosis pueden proporcionarse consejos sobre la dieta y el régimen. Aquí vamos a hablar un poco de una forma de vivir equivocada. En cierto caso, los factores causativos son constitutivos por un estilo de vida equivocado, como son la falta de higiene, hábitos equivocados, hábitos alimenticios equivocados, comer demasiado o comer de forma irregular, no tener los nutrientes adecuados. Puede considerarse la aversión al trabajo o al ejercicio, el reposo y el sueño inadecuados. Constituciones. La manera y grado en que reaccionan los estímulos adecuados al poder de la resistencia al ataque de los agentes patógenos. Cada uno es susceptible a algo o es inmune a algo. Los temperamentos en la homeopatía. De acuerdo con Galeno, es sanguíneo, que es un agente hipersensible, emocional, optimista, con deseo de tomar riesgos, es gente impulsiva. La gente pacífica, prefiere armonía a su alrededor, es gente lenta, pero eficiente, taciturna, perseverante y responsable en el trabajo. De acuerdo con Cloud, hay 4 tipos: la respiratoria, la digestiva, la muscular y la cerebral. Con Kirchner, el asténico, la atlética y la picónica. De acuerdo con Hahnemann, la sifilítica, la psicótica y la sórica. Con Gaubold, existen constituciones hidrogenoide, constitución oxigenoide y carbono-nitrogenoide. Son los 4 elementos: oxígeno, hidrógeno, nitrógeno y carbono, así como el agua, forman las bases de las constituciones de von Gaubold. La oxigenoide es cuando hay excesos de oxígeno, en la hidrogenoide excesos de nitrógeno y la carbono-nitrógeno excesos de carbono y nitrógeno. En la constitución oxigenoide, las personas son altas, delgadas y encorvadas. Tienen extremidades largas, el pecho plano, con una apariencia constante, vieja, con los dedos largos. Son gentes pletóricas, con tendencias a la destrucción, nerviosas e inquietas. Tienen tendencia a la tuberculosis personal, a enfermedades que resultan de la destrucción de los testigos. Sus modalidades agravan por el frío, por el mar, por el aire libre, por los cambios antes de la tormenta y por tener hambre. Mejoran por el reposo al comer, por el aire seco. Más o menos semejantes a la constitución sifilítica de Hahnemann. La constitución hidrogenoide son planos, flácidos, tienen extremidades cortas, son lentos en acción, se cansan con facilidad. Tienen las extremidades, manos y piernas frías y pegajosas. Son predispuestos a las condiciones asmáticas, a la formación de cálculos, a las inflamaciones y a las hinchazones. Sus modalidades agravan por el clima lluvioso, por el clima húmedo, al bañarse, por comer pescado, por comer alimentos que crecen en el agua.
por bebidas frías y lugares húmedos. Mejoran por el calor, el verano, en el clima seco y lugares secos. Este grupo constitucional corresponde a la constitución psicótica de Hahnemann. La constitución carbo-nitrogenoide son pacientes delgados, encorvados, de piel oscura, piel insalubre, con transpiración de olor fuerte, con apariencia pegajosa, con expresión de preocupación. Son irritables, impacientes, con inquietud. Son ansiosos, con torpeza, nerviosismo y dificultad en la comprensión. Sufren de insomnio, palpitaciones, disnea, vértigo y convulsiones. También sufren de problemas gastrointestinales como constipación, indigestión, flatulencia, apetito pobre, piel insalubre con erupciones. Tienen afinidad por el reumatismo, la gota, la diabetes, los problemas renales, los trastornos menstruales, la tendencia a los abortos, esterilidad e impotencia. Sus modalidades agravan por cualquier tipo de actividad, ya sea físico o mental, por espacios cerrados, con excesos sexuales, por comer demasiado, por pérdida de sangre en menstruaciones o hemorroides. Mejoran por el consuelo, aunque los problemas mentales se agraven por el reposo y los síntomas físicos se mejoran. Este tipo de constitución corresponde cercanamente a la constitución sórica de Hahnemann. ¿Por qué es importante la constitución en la homeopatía? Mientras más altas sean las potencias, más se adaptan a personas sensibles de temperamento nervioso, sanguíneo o colérico, a personas inteligentes o intelectuales, rápidas para actuar y reaccionar, o personas celosas o impulsivas. La respuesta al medicamento se ve afectada por la constitución o por el temperamento. Mientras más alta sea la potencia, más profunda será la perfección sobre la constitución del individuo.